Y si trabajar no era vivir, sino pagar por vivir lo que no elegiste. Y si el verdadero sistema no fuera político ni económico, sino horario. Desde niños nos dijeron que había que estudiar para tener un buen trabajo, pero nunca nos explicaron por qué nadie parecía feliz en él. Nos enseñaron a llegar a tiempo, a obedecer al jefe, a soñar con vacaciones y a aguantar al lunes como si fuera meteorología. Pero ¿quién decidió que vivir era producir? ¿En qué momento el ser humano cambió su alma por un reloj checador? Porque si la esclavitud antigua era con látigo, la moderna es con salario quincenal. Pero antes de seguir, seamos justos. Esto no es un ataque al trabajo. Trabajar es bello, noble y en muchos casos una expresión de amor y cuidado. El problema no es el trabajo, sino cuando se vuelve prisión con horario, cuando deja de ser elección y se convierte en condición. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Aprendemos a celebrar la eficiencia, a agradecer los beneficios y a sonreír cuando el reloj marca productividad, aunque por dentro estemos agotados. No se trata de culparnos, sino de despertar, porque el sistema no nos impone cadenas visibles. Nos seduce con logros que nos alejan de lo esencial. Antes obedecían por miedo. Hoy produces por ansiedad, pero el fondo es el mismo. Lo que debería ser herramienta se convirtió en condición. Y lo que un día fue un sueño, ahora es solo agenda. Pero aún estamos a tiempo de mirar con honestidad y decir, trabajo sí, pero no a costa de mí. Y desde ahí volver a trabajar con alma, no con alarma. Hacer de la jornada una danza, no una condena. Porque como cantaba Celia Cruz, ¡ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval! Y aunque el sistema pese, el alma siempre encuentra una forma de seguir bailando. Ser útiles sí, pero también humanos, espontáneos, vivos. Porque si vinimos a algo, no fue solo a cumplir horas ni metas, sino a dejar huella sin dejar de respirarnos. Y bien, hablemos del trabajo como jaula decorada. Dicen que tienes empleo, pero a veces parece más un acto de magia. Desaparece tu tiempo, aparece un gafete y ¡zas!, te conviertes en adulto funcional. Aprendiste a sonreír mientras el alma bosteza, a marcar entrada aunque tu corazón ya haya salido y a fingir que cumplir es lo mismo que vivir. Pero el trabajo, cuando es consentido, puede ser hermoso. Crear, servir, construir, ayudar. El problema no es el trabajo. El problema es cuando se convierte en disfraz. Cuando lo útil se vuelve jaula. Cuando la rutina se traga la chispa. Y cuando estar ocupado se vuelve sinónimo de estar vivo. Y uno ahí, sobreviviendo con café y stickers motivacionales. Intentando recordar si esto se parecía en algo a la vida que soñaste cuando tenías 8 años y querías ser astronauta, maestra, pintor, jardinero o libre. Porque sí, hay días que el trabajo inspira y otros donde parece sketch de comedia. Pero al menos ya sabemos que si no hay risas, nos están robando 2 veces: el sueldo y la alegría. Tal vez tú eres de la generación X, que aprendió a trabajar duro sin necesidad de exhibirlo en redes. O quizás vienes de la generación Boomer, donde el respeto se ganaba con callos, no con hashtags. O puede que seas millennial o de la generación Z, domesticado entre apps y dolores de cabeza, pero con el mismo dilema, ahora disfrazado de laptop y videollamada. ¿Esto es vivir? ¿O solo reportar que sigo vivo? Y aquí va un dato que no necesita metáfora. En México, el 75% de los trabajadores reporta estrés laboral crónico, según la Organización Mundial de la Salud. No por exceso de adrenalina, sino por ausencia de propósito.
En Francia, a pesar de su defensa por los derechos laborales, se reportan altos niveles de ansiedad ligados al llamado presentismo. Trabajadores que están físicamente, pero emocionalmente ausentes. Y en Corea del Sur, donde la cultura laboral es sinónimo de sacrificio, se han creado cafés silenciosos para que la gente pueda llorar sin ser juzgada en su hora de comida. Mientras tanto, en países como Japón, Chile o Alemania, los trastornos por estrés laboral ya son tratados como enfermedades graves del siglo XXI. Y lo más irónico, no por exceso de trabajo físico, sino por falta de propósito emocional. Y no lo dice solo la poesía. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo reveló que más del 60% de los empleados en el mundo siente que su trabajo no tiene sentido real, aunque cumpla con objetivos y metas con nombre en inglés. Porque trabajar en este sistema no es crear, es estar disponibles. No es aportar, es obedecer sin ruido. No es vivir, es rendir con sonrisa incluida. Y así, lo que antes era vocación, hoy es ocupación. Lo que antes era arte, ahora es indicador de desempeño. El resultado, millones de almas estancadas en oficinas, bien iluminadas, intentando recordarse a sí mismas que aún están vivas. Porque no nos hagamos, aunque el mundo ya tenga inteligencia artificial, autos que se manejan solos y refrigeradores que te avisan si falta leche, sigue siendo habitado por humanos. Pero la verdadera pregunta no es tecnológica, es existencial. ¿Qué tipo de humanidad estamos creando? ¿Una que sonríe para Zoom, pero llora en el baño? ¿Una que automatizó la agenda, pero olvidó el abrazo? ¿Una que responde correos a la 1 de la madrugada, pero no recuerda a qué sabe el domingo? Como decía un poeta con café y sarcasmo, trabajamos tanto por el futuro que se nos olvidó mudarnos al presente. Porque cuando el alma se cansa de fingir entusiasmo, no grita, se apaga con eficiencia. Y justo ahí, donde la chispa se vuelve rutina, empieza el otro gran invento del sistema, el salario emocional y la hipoteca existencial. Ya sabes, te dan pizza los viernes para que te olvides que te comiste tus sueños de lunes a jueves. Y bien, hablemos del salario emocional y la hipoteca existencial. ¿Sabías que la mayoría de las personas no renuncian por dinero sino por falta de sentido? Porque nadie quiere vivir atrapado en un cubículo sin propósito, ni cambiar su tiempo por PowerPoint sin alma. Y si te preguntas, ¿qué es eso del alma? Porque suena muy místico para una agenda de Outlook. Aquí va una propuesta indecorosa. El alma podría ser ese pedacito de ti que no cabe en el currículum. El que llora en silencio cuando traicionas lo que amas. O que salta de alegría cuando haces algo sin esperar aplausos. No es ciencia ni religión, pero sí es lo que se esfuma cuando trabajas años en algo que no te enciende ni un suspiro. Eso que sigue esperando, aunque tú ya hayas dejado de buscar. Porque el sistema no te arrebata la libertad de golpe. Te la adormece con beneficios. Primero te ofrece estabilidad, mientras poco a poco te drena la espontaneidad. Te aplaude por quedarte, aunque te estés apagando. Y lo más elegante, lo hace con café gratis, días festivos y frases motivacionales en el pizarrón de la sala común. Y como algún día dijeron, el sistema no te quiere cansado, no te quiere rebelde, te quiere distraído. Por eso te dan una quincena, para que no preguntes, un seguro para que no arriesgues y un título para que no improvises. Y así, sin darte cuenta, trabajas toda la vida para pagar la vida que no tuviste tiempo de vivir. Y aquí va el dato real, que arde con elegancia. Según el informe de State of the Global Workplace de la prestigiosa firma internacional Gallup,
una de las organizaciones más respetadas en el estudio del bienestar laboral a nivel global, con más de 20 años midiendo la salud emocional del trabajo en más de 140 países, mencionó que el 23% de los empleados en el mundo se siente realmente comprometido con su trabajo. Es decir, casi 8 de cada 10 personas se levantan cada día sin ganas, sin propósito y con café pero sin alma. Y si nos ponemos aún más técnicos, Gallup descubrió que la falta de compromiso laboral está directamente relacionada con mayores tasas de estrés, ansiedad, enfermedades crónicas y productividad mediocre pero funcional. Y no lo dicen los místicos, lo dice la estadística. Porque cuando se trabaja sin sentido, ni el Excel motiva. Es decir, más del 75% se levanta cada día como si firmara un contrato con el bostezo, no con la vida. Y no es por falta de esfuerzo, es por falta de alma. Porque cuando se trabaja sin sentido, ni el café de la abuela te logra despertar después de una siesta. Y justo cuando empiezas a cuestionar si tu alma sigue ahí, te llega un viernes casual, una caja de donas y una encuesta de clima laboral con preguntas tipo: ¿qué tan valorado te sientes en una escala del 1 al 5? Todo envuelto en un correo con emojis de confeti y frases como: gracias por ser parte de esta gran familia. Y a eso le llaman salario emocional. Pero en el fondo lo sabes, no es salario, es anestesia. Una forma elegante de endulzar la jaula. Una estrategia de recursos humanos para que sigas sonriendo mientras tu alma bosteza. Porque cuando ya no pueden darte sentido, te dan snacks. Y cuando no quieren que te vayas, te regalan tazas con frases que recuerdan valores desconocidos. Y así, mientras firmas otra hoja de evaluación anual, tu alma solo quiere una cosa: que alguien por una vez le pregunte, sin formulario ni indicadores de productividad, si todavía quiere estar ahí. Porque claro, no se trata solo de asistir, faltaba más. También hay que aparentar entusiasmo en la junta de los lunes. No de llenar encuestas, sino de llenarlas con frases bonitas. Aunque por dentro estés gritando con sonrisa de PowerPoint y cara de viernes casual. Y si alguna vez sentimos que buscamos una salida, tal vez lo que de verdad queremos, aunque lo disimulemos con un café en la mano, es una entrada secreta a nosotros mismos, sin torniquete ni contraseña del sistema. Y bueno, como aquel joven llamado Johann Hari, periodista británico que recorría el mundo dando conferencias sobre drogas y salud mental. Hasta que un día se dio cuenta de que hablaba mucho, pero ya no sentía nada. Renunció a todo y se fue a vivir a América Latina, buscando respuestas más humanas que académicas. Fue donde descubrió que la adicción no era el problema, sino la desconexión. Volvió, escribió un libro y dijo: el opuesto de la adicción no es la sobriedad, es la conexión. Y no fue el único. Bronnie Ware, una enfermera australiana, dejó su empleo estable tras años de cuidar pacientes terminales y escribió lo que más escuchó antes de la muerte: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí misma, no a lo que otros esperaban de mí. Su libro, Los 5 arrepentimientos de los moribundos, dio la vuelta al mundo muchas veces, porque cuando se escuchan tantos finales, uno empieza a vivir el comienzo. Y fue entonces, entre despedidas y silencio, que ella cambió el uniforme por la pluma y el horario por la misión. Porque cuando escuchas tantas vidas en su final, empiezas a preguntarte: ¿y si vivir no era trabajar hasta morir, sino atreverte antes de que se acabe? Y ahí está el truco más elegante. Si el trabajo
te da seguro, bonos y cargo con nombre en inglés, ¿quién se atrevería a llamarlo prisión? Como decía una abuela sabia, te pueden dar un collar de diamantes, pero si no puedes quitártelo cuando quieres bailar, igual es una cadena. Y ahí es donde muchos empiezan a despertar. No por un grito, sino por una incomodidad que ya no se puede ignorar. Y bien, hablemos de la gran renuncia del alma y el pequeño salto de fe. Hay momento en el que el cuerpo sigue en la silla, pero el alma ya hizo las maletas. No se va de golpe ni avisa con escándalo. Primero deja de reír con tus chistes de oficina, después se aburre de tu firma automática y un día deja de celebrar los viernes. Porque sí, el sistema premia tu pertenencia, no tu plenitud. Pero el alma no quiere permanecer, quiere florecer. Y ahí empieza la revolución más silenciosa de todas. La de los que ya no quieren sobrevivir con beneficios, sino vivir con propósito, aunque tiemble la cuenta bancaria. No es casualidad que estemos viendo el fenómeno global llamado la gran renuncia. Millones de personas dejando sus empleos estables para buscar algo que no venga con gafete, sino con sentido. En Estados Unidos, solo en el 2022, más de 50 millones de trabajadores renunciaron voluntariamente, según el Departamento del Trabajo. Y no fue por flojera, fue por hartazgo, por salud mental, por ausencia de sentido, por descubrir que el Zoom no da abrazos. Y mientras unos creen que es irresponsabilidad generacional, otros lo llaman acto de amor propio intergeneracional. Porque a veces dejar un empleo no es una pérdida, es una promesa. La promesa de no volver a traicionar esa parte de ti que un día quiso bailar sin permiso. Y no, esto no es un reclamo, es un acto de presencia. No es liberalismo ni sospecha de condena. Son actos realistas que suceden mientras esperas la quincena. Porque el sistema dice, sé realista, tienes que comer. Y tú respondes, sí, pero también quiero elegir lo que hago. Y ahí, entre el miedo y la intuición, entre la renta y el alma, nace ese pequeño acto de rebeldía luminosa. La persona que empieza un taller de cerámica sin saber vender, la mamá que se rehúsa a normalizar no ver a sus hijos, el chavo que elige vivir con menos, pero dormir con más paz. No porque sea fácil, sino porque lo otro ya era insoportable. Como decía el escritor Charles Bukowski, encuentra aquello que amas y deja que te mate, deja que consuma de ti tu todo, deja que se adhiera a tu espalda y te agobie hasta la eventual nada. Y bien, no estamos hablando de utopías hippies, ni estamos en contra de quienes eligen otros caminos. Aquí se respeta toda corriente que honre la vida, el alma, la dignidad humana, sino de decisiones que están tomando cada vez más personas en silencio, con miedo, pero también con dignidad. Porque si el trabajo te roba el alma, entonces no es trabajo, es una denuncia criminal. Y por eso estamos aquí. Porque quizás tú también sientes ese fuego silencioso, ese que arde bajito cuando finges interés en una reunión, cuando finges orgullo por un puesto que probablemente ya no te representa. Y no te juzgues si aún no sabes cómo salir. Solo pregúntate, ¿cuánto más vas a pagar por no atreverte? Porque tal vez no se trata de dejar todo mañana, pero sí de empezar a recordar lo que olvidaste entre Excel y la alarma de las 6 de la mañana. A veces lo más revolucionario no es renunciar al trabajo, sino volver a tu alma antes de que ella te deje un post-it que diga, me fui, ya no te espero en la entrada.
tal si hablamos de los influencers del vacío y de los seguidores del olvido? Y mientras todo esto sucede en la trastienda del alma, hay una vitrina muy visible que sigue en modo automático. El mundo de los influencers. Esos que te enseñan a vivir de tus pasiones, pero nunca te cuentan cómo se apagaron las propias por convertirlas en negocio. Que venden rutinas matutinas, pero duermen con ansiedad. Que promueven hábitos de productividad, pero no saben lo que es estar en silencio sin la presión del algoritmo. No es complot, es tristeza disfrazada de observación. Porque el verdadero problema no es el influencer, es la masa que lo sigue sin preguntarse por qué lo hace. ¿Te has dado cuenta? Miles de jóvenes imitan fórmulas de éxito ajeno sin saber si esa es su definición de éxito. Compran el curso, el reto, el suplemento, el diario de gratitud, pero no se detienen a preguntarse, ¿esto me enciende o solo me distrae? Y aquí va un dato que sacude con buena fragancia. Según un estudio de la Universidad de Bath del Reino Unido, el 87% de los jóvenes entre 16 y 29 años ha sentido ansiedad o frustración por compararse con la vida que ven en redes sociales. Influencers con miles de likes y almas confundidas intentando encontrar propósito entre frases en Canva. Un caso que lo refleja con dolor y verdad es el de Lee McMillan, influencer canadiense, conocida por compartir su vida viajando en van. Parecía tenerlo todo: libertad, paisaje, pareja, seguidores, pero detrás del lente se sentía sola, atrapada por una imagen que ya no sostiene su verdad. En el 2021, a los 28 años, decidió quitarse la vida. Su familia lo dijo claro, no fue por debilidad, fue por agotamiento emocional dentro de un sistema que no te permite parar. Porque el alma no quiere seguidores, quiere sentido. Y no se trata de culpar a nadie, se trata de despertar. Porque si la inspiración que sigues no te enciende, sino que te exige parecerte al otro, entonces no es guía, es una trampa maquillada. Y si tu rutina diaria es un reflejo de alguien más, pero no de ti, entonces no estás viviendo, estás imitando con esperanza prestada. Hoy más que nunca el alma necesita menos ídolos y más verdad, menos estrategias y más propósito, menos cómo monetizar tu pasión y más cómo no traicionar tu fuego interior. Porque la felicidad no es un link en bio, es una reconciliación silenciosa con lo que realmente viniste a hacer. Y si esto te sacudió, tal vez no sea porque exagero, sino porque en el fondo tú también ya lo sabías. Como decía un sabio sin perfil verificado, el que sigue a todos acaba olvidando el camino de regreso a sí mismo. Y bien, vayamos aterrizando las ideas y hablemos del precio de fingir que todo está bien. Dicen que tienes que estar agradecido por tener trabajo, pero nadie te pregunta si eso que haces te deja algo a ti al final del día. Y así pasan los años, cambiando tiempo por nóminas, alma por resultados y domingos por planificaciones. No porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a elegirte sin sentir culpa. Y te comparto un hecho real. Un estudio publicado en el 2023 por la Organización Mundial de la Salud reveló que el 60% de los trabajadores globales reporta síntomas de ansiedad o depresión, sí, relacionados directamente con su empleo, y que los trastornos mentales por estrés laboral se han triplicado en la última década. No por falta de resiliencia, sino por exceso de desconexión entre lo que hacen y lo que son. Y aquí va el golpe sin filtro. El 54% de las personas que renunciaron durante la gran renuncia en Estados Unidos en el 2021 y 2022
dijeron que su salud mental estaba al borde del colapso y nadie se dio cuenta. Ni sus jefes, ni sus equipos, a veces ni ellos mismos. ¿Y qué hace el sistema cuando ve que te estás desmoronando? Te lanza una caja de donas, un mail con emojis, un viernes temático y luego te pide que no bajes el rendimiento. ¿Sabes cómo se llama eso? Gaslighting institucional. Un tipo de manipulación emocional sistemática, del inglés gaslighting, que ocurre cuando te hacen sentir que tu malestar no es real, aunque lo estés viviendo profundamente. Es la forma más sutil y perversa de hacerte dudar de tu propia verdad mientras finges estar bien. Porque mientras sonríes en la junta, lloras en el baño. Porque mientras motivas a tu equipo, no sabes cómo abrazar a tu hijo. Porque mientras subes de puesto, tu cuerpo baja la guardia y te enferma. Y no lo dices porque duele, porque nadie quiere parecer el débil del sistema. Pero en realidad, el fuerte es quien se atreve a parar. Como el hombre que trabajó 15 años sin faltar ni un lunes, hasta que su esposa se enfermó y su hija le preguntó por qué no estaba en casa cuando más lo necesitaban. Ese día no fue a trabajar, nunca volvió. Hoy gana la mitad, pero come lento y ríe sin reloj. O como la mujer que dejó ese empleo soñado para hacer pan en su cochera y escribió con marcador en la pared: no vendo pan, horneo momentos donde vuelvo a respirar. Y sí, quizás no todos podamos renunciar, lo entiendo, pero todos podemos despertar aunque sea por dentro, porque nadie puede salvarse si vive fingiendo que no se está ahogando. Y nadie merece morir cada lunes para que el viernes parezca un premio. Así que si todo esto te movió, no corras a subirlo, no lo cites, no lo recomiendes, solo detente, mírate, hazte la única pregunta que vale: ¿quién era yo antes de venderme como eficiente? ¿Y qué parte de mí aún espera que lo elija antes de volver a esconderse para siempre? Y si eso te duele, está bien. El alma no se despierta con frases bonitas. Se despierta cuando le das permiso de llorar por todo lo que cayó. Cuando le dices, ya no tienes que demostrar nada, solo volver a respirar. Cuando le das permiso de romperse sin tener que justificarlo con un currículum, como decía el poeta callejera. El alma no se muere de cansancio, se muere de olvido. Y bien, yo soy Javier Medina y esto fue ¿Y con esto qué hacemos? Y si después de todo esto no sabes qué hacer, está bien. Respira, tómate una pausa, estírate y si puedes ríete. Porque aunque el mundo está medio roto, tú sigues aquí, con alma, con voz y con esa chispa loca de querer entender lo que nadie se atreve a preguntar. Y si hoy no haces nada más que mirarte en el espejo, o hacerte un guiño, o comerte una empanada, o tal vez las dos, porque al final, tal vez el verdadero éxito no era lograr más, sino perderle el miedo al domingo por la tarde. Porque a veces el mayor logro no es ascender en la empresa, sino volver a casa sin olvidarte de quién eres. Y bien, nos escucharemos en la próxima, si el algoritmo no nos censura con drama, o si el alma no se nos fuga en pijama, porque en un mundo que aplaude lo artificial, decir la verdad se volvió casi criminal. Pero tú y yo sabemos que entre memes y pantallas aún hay fuego, risa y palabras que no se callan. Así que si todo esto explota o se pone peor, ríe con rabia, ama con ardor y pregúntate siempre con humor y con calma. ¿Y con esto qué hacemos? Para no vender el alma. Quien tenga hojas para verlo, lo verá. Quien no, seguirá buscando luz en lámparas ajenas. Así que fue un placer hasta entonces. Y no olvides, sí, no olvides respirar con dignidad, que mereces la pena estar aquí.